como recordará el tribunal, el martes terminamos con la revisión de los inmuebles del matrimonio Fuente Alba Pinochet con los últimos departamentos que fueron adquiridos el año 2015. Solamente un alcance que se me olvidó hacer es que esta evolución patrimonial respecto a la inversión en bienes inmuebles es un asunto que fue tratado por la pericia número 9 del señor perito Francisco del Valle. Él nos mostró un cuadro en donde estaban todas las compraventas, los precios y las ganancias. Eso era algo que se me había olvidado señalar. Ahora, sus señorías, vamos a pasar a las herencias que recibieron tanto don Juan Miguel Fuentealba Poblete como doña Anita María Pinochet Rivec. Primero, respecto de las herencias del señor Fuentealba, hay una perito que se refiere a todas las, una testigo que se refirió a todas las herencias, que es la testigo 32 de la defensa, que es la hermana del señor Fuentealba, doña María Elena Fuentealba, y en particular se refirieron a 3 herencias. La primera es la herencia del hermano del padre de ambos, que es don Agustín Fuentealba Zúñiga, la herencia que viene del hermano de la madre, don Guillermo Poblete, y sí, también finalmente se hizo referencia a la herencia que recibieron de sus padres, don Juan Miguel Fuentealba Zúñiga y Elena Poblete. En primer lugar, su señoría, la herencia más importante a juicio de esta defensa en relación a la incidencia que tuvo en la formación del patrimonio del señor Fuentealba es la herencia que recibió de su tío Agustín, que es una herencia que no recibió directamente, sino que recibió a través de su padre, que era uno de los herederos de su hermano, y que, como lo señaló otro testigo de la defensa, que es don Jorge Fuentealba, testigo 31, es una herencia que solamente para la familia Fuentealba Poblete significó 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos también vimos varios documentos, en particular los otros medios de prueba que fueron acompañados por esta defensa, que son los libretos de cheque del padre de don Juan Miguel Fuentealba, en los cuales constan cheques en donde se realizaron donaciones a don Juan Miguel Fuentealba que provenían en su mayoría de la recepción de esta herencia por parte de su padre. Esa herencia también está acreditada en los documentos 196, 197, 198 y 199 de la defensa, en donde están los inventarios, quiénes eran los herederos y también la liquidación de los bienes que eran parte de esta herencia. Y por supuesto se identifica al padre de don Juan Miguel Fuentealba Poblete como uno de los herederos de dichos bienes. En segundo lugar, está la herencia por parte de su tío Guillermo Poblete, hermano de su madre, que dice relación con que la madre no solamente heredó su parte de la herencia de los abuelos del señor Fuentealba, sino que también la parte de su hermano Guillermo, que falleció antes y que por disposición de su cónyuge fue la hermana de don Juan Miguel, quien fue la beneficiaria también de su parte. Esto fue acreditado, su señoría, con el testigo 33 de la defensa, don Julio Poblete. Y su señoría, respecto de la herencia recibida de su padre y su madre, hay que tener presente en particular 2 inmuebles. Hay un inmueble que se vendió con mucha anterioridad a la comandancia en jefe, que era un inmueble, una casa que tenían en el Quisco, y que, cuya venta también fue parte, o de cuya venta el señor Fuentealba también recibió alguna parte. La venta del departamento de Las Pataguas, que ya vimos, también las donaciones a las que me referí, e incluso fue beneficiario de algunos ahorros en dólares que tenía su madre y su padre. Su señoría, cabe señalar en particular respecto de la herencia recibida de su padre, que fue a raíz de su fallecimiento a principios del año 2009, que se ha señalado por el Ministerio Público que no se habrían pagado los correspondientes impuestos en razón de dicha herencia. Pero la verdad, su señoría, es que si vamos al documento 461, que es la escritura en la cual consta la partición de bienes de dicha herencia, en la cual uno de los beneficiarios es don Juan Miguel Fuentealba Poblete, al final podremos apreciar que
Su señoría, si me permite abrirlo para citar exactamente la parte relevante. Aquí sí, su señoría es una escritura pública de participación de bienes, de partición de bienes, como dije, y al final, en en la penúltima página dice: la contribución de herencia se pagó según certificado de pago total de impuesto de herencia número 972 con fecha 1 de septiembre del 2009. Solamente, señoría, un alcance en relación a lo que se ha querido sostener por el Ministerio Público respecto a eventuales incumplimientos tributarios. Además, su señoría, la parte en la cual el señor Fuentealba ha sido beneficiario de la herencia de su padre y su madre está acreditada en el documento 86, 87, que tiene que ver con las inscripciones de herencia, el documento 447 del Ministerio Público y los documentos de la defensa 199, 204, 209, 211, 438, 439 y los otros medios de prueba 3, 4 y 5 de la defensa. Todos estos documentos, su señoría, que señalé hacen referencia a donaciones o aportes que le hizo el padre del señor Fuentealba a él durante toda su vida. El señor Fuentealba también los declaró en su declaración en este juicio, indicó que él fue el más beneficiado de sus hermanos por parte de sus padres, de su padre y su madre, y eso también le permitió a él hacer otras inversiones que fueron bastante relevantes para efectos de la formación del patrimonio. Ahora, su señoría, respecto de las herencias de doña Anita María, hubo una testigo común respecto de todas las herencias de la cual fue beneficiaria, quien fue su hermana, doña María Soledad Pinochet, que es la testigo 12 de la defensa. Y su señoría, respecto a lo señalado en los alegatos de clausura del Ministerio Público, que dijo que solamente habría sido beneficiaria de una propiedad a modo de herencia y que por lo tanto no había sido incidente respecto al patrimonio del matrimonio Fuentealba Pinochet. La verdad es que, como su señoría pudo apreciar en este juicio, no solamente fue beneficiaria de una herencia respecto a una propiedad, sino que de 3 propiedades. La primera propiedad fue la propiedad ubicada en Vicente Reyes, en la comuna de Ñuñoa, lo cual fue acreditado con el documento 163 del Ministerio Público y 178 de la defensa, en la cual la señora Anita María Pinochet participó en un 12,5%. Esto fue en octubre de 1988. También la propiedad de Bustos, que era un departamento que le dejó su abuelo y que está acreditado en el documento 177 de la defensa y en la cual participó en un 25% de la venta. Y también en la propiedad ubicada en Ismael Valdés Vergara, que era de propiedad de su abuela paterna y que también, conforme a los documentos 181, 180, 170 de la defensa, que son los documentos de partición de bienes, perdón, partición de bienes respecto de los bienes de la abuela, pudimos identificar que ella fue una de las beneficiarias de esa venta, pero además de acciones en Sintec, acciones en Copec, incluso de dinero en efectivo y joyas. Eso también está acreditado en los documentos 194 de la defensa. Además, su señoría, también revisamos un documento en el cual se acredita que doña Anita María ganó un auto 0 kilómetros hace muchos años, pero el cual convirtieron en dólares, que formaron parte del ahorro en dólares que, como hemos sostenido durante todo este juicio, era parte del comportamiento financiero del matrimonio, ya que en esas operaciones veían una forma de poder proteger su capital. Eso está acreditado en el documento 448 de la defensa. Ahora bien, su señoría, respecto de los autos,
El día martes me refería a los documentos pertinentes para efectos de este análisis. Los voy a volver a señalar muy rápidamente, solo en caso de que no se hayan podido anotar, que son los documentos 2, 56, 320, 321, 323, 324 y 325 del Ministerio Público. En particular, con estos documentos nos referimos a la adquisición de autos previa a la comandancia en jefe, ya que todo lo que tiene que ver con el periodo 2010 y 2014 ya fue abordado por mi colega don Rodrigo González, por lo tanto toda esta prueba tiene que entenderse de manera complementaria a lo que ya se señaló. Y es que, y esta es una conclusión a la cual ya me referí, pero desde el año 2005 al menos está la misma dinámica en el comportamiento financiero del señor Fuentealba respecto de la adquisición de automóviles. Desde el 2005 hay autos Audi, incluso autos Mercedes, la forma de pago o de compra siempre ha sido la misma, en parte de pago el auto anterior, cheques y efectivo. Y esto es anterior a la comandancia en jefe y durante la comandancia en jefe y posterior a la comandancia en jefe. Por lo tanto, el uso de efectivo para efectos de adquirir autos o incluso tarjetas de crédito, su señoría, no es algo anormal en el comportamiento del señor Fuentealba. Por lo tanto, si es que se presentaba esta forma de pago antes de la comandancia en jefe, no puede sostenerse que se adopta esa forma de operar respecto a aquello solo al momento de tener la disposición de los gastos reservados en razón de su cargo. Y también su señoría, como lo indicamos anteriormente, mantuvo todos sus autos por muy poco tiempo, a excepción de un auto que es un auto Mercedes al cual él se refirió largamente, porque lo mantuvo más tiempo, de manera de que, lo repito, de manera que decir que esta dinámica es una dinámica que levanta señales de alerta o que es sospechosa, la verdad es que no se sostiene respecto a lo que se imputa a este cargo, en estos cargos, ya que si es que mantenía los autos por poco tiempo antes de la comandancia en jefe, no lo hacía durante la comandancia en jefe solo en razón del acceso a gastos reservados. Respecto a las inversiones, su señoría, como ya lo revisamos durante el juicio y también se refirió mi colega, no voy a hacer referencia a las inversiones entre el 2010 y el 2014, sino que voy a hacer referencia a las inversiones que habían antes, por lo que consideramos que es muy relevante concentrar estos alegatos en aquellas ya que demuestran la disponibilidad de dinero para hacer diversas inversiones, un comportamiento financiero sostenido, ya que como analizaremos a continuación, el señor Fuentealba mantuvo el mismo comportamiento antes y después antes de la comandancia en jefe y durante la comandancia en jefe. Por lo tanto, volvemos a la misma conclusión, no se puede sostener que las inversiones se realizaban para justificar ingresos ilícitos o con inyecciones de dineros ilícitos si las cuantías y la forma de hacer inversiones antes de la comandancia en jefe es prácticamente idéntica a a las cuantías y a la forma en que se hacían las inversiones durante la comandancia en jefe. En primer lugar, su señoría, esta defensa acompañó algunos documentos en los cuales se acreditan inversiones muy anteriores a la comandancia en jefe, que los documentos 435, 436 y 437 de la defensa, donde se acredita que el señor Fuentealba tenía depósitos a plazos, tenía fondos mutuos y con los cuales esta defensa pretende acreditar que era una forma en la cual el señor Fuentealba iba haciendo crecer su patrimonio y consolidando su patrimonio desde mucho antes de la comandancia en jefe. Además, su señoría, vamos a ver varios documentos en los cuales, en particular respecto de las ventas de dólares, se acreditará que esos dólares, al comprarlos por el señor Fuentealba, le fueron entregados en efectivo, lo que acreditará la disponibilidad de dólares y lo que hemos sostenido también durante este juicio, que es que el señor Fuentealba siempre tuvo disponibilidad de dólares porque fue una decisión de ahorrar siempre en dólares para poder capitalizar su patrimonio. Su señoría, para estos efectos consideramos relevantes los siguientes documentos en las siguientes páginas. El documento 68 de la página 2 a la 8,
Respecto de los dólares, el documento 69 en la página 2 a la 91 respecto a los fondos mutuos, el documento 124 en la página 523 a la 629 y el documento 125 de la página 696 a la 793. Respecto de este último documento, desde su página 758 se podrá ver que hay venta y compra de dólares en efectivo, y en lo cual los documentos hacen diferencia, por ejemplo, cuando se hace un cargo a la cuenta corriente o cuando es en efectivo. Esto acredita que la disponibilidad o la operaciones en efectivo que el Ministerio Público identifica como sospechosas durante el periodo del 2010 y el 2014 no lo son, porque esas operaciones se remontan mucho antes, a periodos muy anteriores a la comandancia en jefe. Así las cosas, su señoría, en primer lugar, en los años 2005 y 2007, entre los años 2005 y 2007, así está considerado en las cartolas de movimiento, en los fondos mutuos podemos apreciar rescates por más de 48 millones de pesos, sin contar el saldo final al 31 de diciembre del 2007, que es un saldo por más de 11 millones de pesos. Además, fondos mutuos en dólares, podremos apreciar inversiones por más de 24.700 dólares en el fondo mutuo Corporate Dollar. Esto está en los documentos 124, en la página 523 y 524, en donde está una cartola de movimientos del periodo. En ese mismo documento, en ese mismo periodo, respecto a la compra-venta de dólares, y esto es un punto muy relevante, su señoría, la cartola de movimientos acredita que se vendieron dólares por más de 55 millones de pesos al Banco de Chile y se compraron dólares solo por un monto de 17 millones, casi 400.000 pesos. Esto acredita que el señor Fuentealba siempre tuvo disponibilidad de dólares en efectivo y que era una forma de comportarse financieramente. Esto, su señoría, el tribunal lo podrá apreciar en el documento 125, página 696. Cabe hacer presente, su señoría, que cuando el Ministerio Público introdujo el documento 124 y 125, solamente lo hizo respecto de doña Anita María Pinochet Rivec y no señaló nada respecto de don Juan Miguel Fuentealba Poblete, lo que a juicio de esta defensa es una incorporación parcial de la prueba, lo que además puede inducir a error y por lo cual nosotros creemos que es muy relevante que se haga presente que estos documentos contienen esta evidencia. Además, su señoría, respecto a las acciones, también en el mismo periodo del 2005 al 2007, podemos ver que la custodia valorizada al 28 del 12 del 2007 era por más de 9.600.000 pesos, lo que está acreditado en el documento 125, páginas 697 y 698. Ahora bien, en el periodo 2008, en fondos mutuos, el señor Fuentealba tuvo rescates por más de 178 millones de pesos, terminando con un pequeño saldo de 14.000 pesos, pero hay que recordar que también ese fue un año en donde el señor Fuentealba participó en varias compra-venta de inmuebles y como también lo hemos acreditado, los fondos mutuos son la forma de ahorro con la cual el señor Fuentealba adquirió la mayoría de sus bienes inmuebles. Esto está acreditado en el documento 69, páginas 2 y 3, con la cartola de movimientos del periodo. Respecto a la compra-venta de dólares, este es un año donde hubo poca movimiento en ese aspecto, hay solamente 2.500 dólares y eso está acreditado en el documento 68, página 2. Respecto a las acciones, la custodia valorizada al 30 de diciembre del 2008 era por más de 6.500.000 pesos y eso está acreditado en los documentos 68, página 36 y 37. Todos los documentos que he señalado respecto a las inversiones son documentos del Ministerio Público, son respuestas a oficios por parte del Banco de Chile. El año 2009, en los fondos mutuos, el señor Fuentealba tiene rescates por más de 400 millones de pesos y respecto de los fondos mutuos en dólares por casi 29.000 dólares.
El saldo al 31 de diciembre del 2019 respecto de los pesos era de más de 18 millones de pesos. Eso está acreditado en el documento 69, página 36, 37 y 38. Respecto de la compra y venta de dólares... ¿Dónde dijo 2019? 2009, Ya. perdón. Respecto de la compra-venta de dólares en el periodo 2009, se acredita que hubo una compra en el año por más de casi 16 millones de pesos y una venta de dólares por 16 millones y medio de pesos. Esto está en el documento 68, página 4. Aquí vuelve a presentarse lo mismo que señalamos antes, su señoría, que se venden más dólares que los que se compran, lo que acredita la disponibilidad de dólares en efectivo. Finalmente, su señoría, en ese periodo, respecto a las acciones, había una custodia valorizada por más de 7.400.000 pesos, lo que está acreditado en el documento 68, páginas 54 y 55. Ahora bien, su señoría, hay ciertas páginas que esta defensa quiere destacar respecto a los dólares. Si me da un segundo. En el documento 125, su señoría, en la página 763, veremos que hay una compra de dólares del año 2005, en la cual el señor Fuentealba, con cargo a su cuenta corriente, compra más de 20.000 dólares que se le entregan en efectivo según lo consignado en el documento. Luego, en la página 777, su señoría, solamente estoy mencionando algunos porque consideramos que son de mucha relevancia por los montos. Después, en la página 777 del documento 125, hay otra compra de dólares de fecha 7 de febrero del 2007, en la cual, con cargo a la cuenta corriente, se le entrega a don Juan Miguel Fuentealba en efectivo 10.929 dólares. Luego, hay una venta de dólares de marzo del 2007 en la página 780 del documento 125, en la cual el señor Fuentealba le vende al Banco de Chile en efectivo 7.864 dólares. Y señala que la forma de pago al cliente también es en efectivo por 4.243.000 pesos. Luego, en la página 783, hay otra venta de dólares realizada el 21 de junio del 2007, en la cual el señor Fuentealba vende en efectivo 16.203 dólares y el Banco de Chile le paga en efectivo al cliente 8.517.100 pesos. Y por último, su señoría, en la página 786, hay otra venta de dólares del año 2007, en la cual el señor Fuentealba vende al Banco de Chile 43.500 dólares y se le paga al cliente 22.835.300 pesos. Su señoría, según lo que consigna el documento, en efectivo. Su señoría, si revisa el documento 125, se podrá apreciar que también hay muchas otras compraventa de dólares por montos más pequeños, pero que permiten acreditar el ahorro en dólares y la disponibilidad de dinero en dólar en efectivo. En ese sentido, su señoría, lo señalado respecto de las inversiones, fondos mutuos en pesos, fondos mutuos en dólares, compraventa de dólares y acciones, se acredita, en primer lugar, que el señor Fuentealba siempre manejó efectivo antes de la comandancia en jefe y era una forma con la cual él se relacionaba financieramente con las instituciones. Había ahorro en dólares
que no solamente se remonta su señoría a la disponibilidad de viáticos que tuvo durante la comandancia en jefe, sino que es un comportamiento que él adoptó con mucha anterioridad a la comandancia en jefe y que se manifiesta de manera gráfica con los documentos que acabo de señalar. Y en tercer término, su señoría, lo que hemos señalado en varias oportunidades es que el señor Fuentealba durante el periodo del 2010 y el 2014 no hizo más que mantener un comportamiento financiero que se remonta muchos años antes de la comandancia en jefe y que es una de las razones por las cuales con las cuales el señor Fuentealba pudo ir haciendo crecer su patrimonio mediante un crecimiento sostenido tanto en inversiones en bienes muebles, inmuebles y en acciones o fondos mutuos de inversiones bancarias. En cuarto lugar, su señoría, tenemos los arriendos, el número 4 de esta alegato respecto de la teoría del caso de la defensa. Respecto a los arriendos, su señoría, ya señalamos en la sesión pasada cuáles eran los documentos del Ministerio Público que acreditaban el pago de impuestos por estas rentas y por lo tanto acreditaban la recepción de dichas rentas, pero también cabe tener presentes los documentos 127 y 375 que se refieren a contratos de arrendamiento por algunos inmuebles. Respecto a los documentos de la defensa, sobre este punto está el documento 19, el documento 186, el documento 187, que son documentos de contratos de arrendamiento y también formas de pago, el documento 192, el 288, 289, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 306, 307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 324 y 325, todos de la defensa, todos los cuales se refieren a contratos de arrendamiento respecto de los inmuebles que tuvo el matrimonio Fuentealba Pinochet durante toda la carrera profesional del señor Fuentealba. En particular, quisiera hacer énfasis en los arriendos de las primeras propiedades que tuvo el matrimonio, que son los arriendos del inmueble en Momboazán y en Las Alpacas, en razón, su señoría, de que el hecho de que los inmuebles estuvieran en arriendo y que el señor Fuentealba tuviese durante toda su carrera militar el uso o tuviese asignada casa fiscal, implicaba que desde de su sueldo y de sus recursos no debía destinarse demasiado dinero para efectos de financiar la adquisición de aquellos, porque estos siempre estuvieron en arriendo y con dichas rentas en la mayoría de los casos pudieron financiarse los costos asociados a dicha adquisición. En ese sentido también vinieron a declarar testigos de la defensa que se pronunciaron sobre algunos de los inmuebles o el arriendo de ciertos inmuebles, el testigo número 1, que es don Leonardo Mujica, el testigo 19, que es don Oscar Horlager, la testigo 21, que es doña Cristina Giraldo, María Cristina Giraldo, y el testigo 24, que es don Mauricio Compañón. Ahora bien, su señoría, respecto del uso de casa fiscal, se ha acompañado en este juicio un documento que acredita lo anterior. Lo acredita solamente desde el año 2005 porque no se tenían registros anteriores conforme a lo señalado por el Ejército, pero este documento es el documento 60 en la página 265, en donde se indican todas las viviendas que fueron asignadas al señor Fuentealba desde el año 2005. De manera, su señoría, que respecto de los arriendos como ingreso formal del matrimonio, se puede apreciar que haber tenido dichos inmuebles en arriendo y no tener que haberlos utilizado para vivienda en razón del uso de casa fiscal, permitió que dichos inmuebles se pagaran en gran parte con arriendos, permitió ahorro, además permitía vender dichos inmuebles y adquirir otros con poca deuda en razón de que nunca estuvieron vacantes y siempre estuvieron bajo un arriendo recibiendo una renta. En quinto lugar, su señoría, respecto de la carrera militar del señor Fuentealba,
Aquí nos parecen relevantes los documentos 59, 60 y 62, 64, 65, 205 y 207, todos los que dicen relación con oficios del ejército respecto de uso de casa fiscal, respecto de la carrera del señor Fuente Alba, respecto de destinaciones, de viáticos, entre otros. En primer lugar, su señoría, el señor Fuente Alba, en razón de su cargo, pudo acceder al menos a un crédito para efectos de adquirir unos inmuebles, que fue el crédito que le otorgó el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, con el que adquirió una de las viviendas parte de su patrimonio. Además, su señoría, el señor Fuente Alba, también participó de programas de ahorro con la Jefatura de Ahorro para la Vivienda. De hecho, en este juicio revisamos las liquidaciones de sueldo del señor Fuente Alba, en las cuales salía que siempre se le descontaba de su liquidación de sueldo un concepto por ahorro para la vivienda. También pudimos apreciar que el señor Fuente Alba tuvo varias destinaciones al extranjero en razón de sus funciones al interior del ejército. Estuvo en El Salvador, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Estados Unidos, y ya señalamos los beneficios financieros que eso significó para su patrimonio, y especialmente la relevancia que tuvo su destinación en Estados Unidos, porque como vimos en sus liquidaciones de sueldo, lo que ganaba en Estados Unidos implicaba incluso 5 veces el sueldo que tenía en pesos en Chile. También vimos los viáticos y asignaciones que recibió el señor Fuente Alba a lo largo de su carrera, conforme a los documentos que se pudieron aportar, y que también al retirarse del ejército fue beneficiario de un desahucio que significó un ingreso por casi 70 millones de pesos. En conclusión, su señoría, en atención a todos los antecedentes que hemos revisado respecto a estos 5 puntos, inmuebles, autos, inversiones, arriendos y la carrera militar del señor Fuente Alba, la defensa ha sido capaz de acreditar, uno, que este patrimonio se conformó en 40 años de matrimonio, no en 4 años de matrimonio o de carrera militar, como lo han querido sostener los acusadores. Que las herencias recibidas por tanto el señor Fuente Alba como la señora Anita María Pinochet tuvieron suficiente incidencia para incrementar considerablemente la capacidad de inversión de ambos, que sus inversiones en bienes raíces siempre, en la mayoría de los casos, generaron grandes ganancias antes y durante la comandancia en jefe. Que el patrimonio actual o el patrimonio que se señala en el auto de apertura, en la acusación del Ministerio Público, no es más que una representación de una administración dedicada al ahorro, a inversiones conservadoras por parte del matrimonio y la consolidación de un patrimonio que les permitiera vivir una cómoda vejez, que es algo a lo cual se refirieron ambos en sus declaraciones en este juicio. También, su señoría, los antecedentes anteriores a la comandancia en jefe, los cuales, a juicio del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, eran totalmente irrelevantes, la verdad es que acreditan que hay una trayectoria o una tendencia sostenida en el aumento del patrimonio. De hecho, su señoría, si uno revisa los documentos anteriores o las inversiones anteriores y las inversiones durante la comandancia en jefe, uno puede entender que las inversiones o las operaciones durante la comandancia en jefe no pueden explicarse si uno no analiza lo anterior. Si uno no analiza los inmuebles que se tuvo antes de la comandancia en jefe, no pueden explicarse la compra de inmuebles realizadas durante la comandancia en jefe. Y eso es a lo cual el Ministerio Público y los investigadores, tanto el policía Escobedo y el señor Álvarez, dijeron que no era relevante, pero la verdad es que si no se toma o se presta atención a dichos antecedentes, la verdad es que, como ellos señalaron acá, nada tiene explicación. En ese sentido, nosotros entendemos que el patrimonio, para efectos de analizar el patrimonio y las operaciones realizadas, es necesario tener un panorama completo, haber revisado todos los antecedentes anteriores y
de esa manera poder emitir una conclusión informada. En ese sentido, su señoría, para terminar, quisiera citar dos pruebas relevantes en este juicio. La primera al perito Francisco del Valle y la segunda es el documento 179 referido al informe 8 del Servicio de Impuestos Internos en la parte de sus conclusiones. El señor del Valle fue muy enfático al señalar que de todo el análisis que él hizo de los antecedentes financieros y de otras operaciones, pudo acreditar que era evidente que habían ingresos suficientes y disponibilidad de dinero suficiente para hacer todas las inversiones que hicieron. Asimismo, señaló que no se puede afirmar que un depósito en efectivo viene del delito base de manera directa si es que no son capaces, además, de acreditar que no hay otros ingresos formales que lo justifiquen. Eso es lo cual el Ministerio Público no ha sido capaz de acreditar en este juicio y, por otra parte, esta defensa sí fue capaz de probar ante el tribunal que no solamente se tenían los ingresos que se señalan en la acusación, es decir, los sueldos, sino que habían muchos otros ingresos que permiten de sobra acreditar todas las inversiones y operaciones que hizo el matrimonio Fuentealba entre el año 2010 y 2015, que son las que están imputadas en la acusación. En ese sentido, su señoría, me permito citar el informe 8, que ya lo indiqué, en su página 19 del documento 179, en el segundo párrafo, el Servicio de Impuestos Internos señala: cabe indicar que este informe se circunscribe a los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario y a lo señalado en los artículos 70 y 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y en ese sentido, no se observaron inversiones adquiridas con fondos cuyo origen no se justificaría con los ingresos declarados. Por lo tanto, su señoría, creemos que, en atención a todos los antecedentes que hemos señalado y los otros antecedentes que han señalado mis colegas en los días anteriores, podemos concluir que el patrimonio está totalmente acreditado, justificado, y que todos los ingresos formales y legales que tenía el señor Fuentealba acreditan y permiten trazar de manera concluyente todas las operaciones e inversiones que se hicieron en el periodo 2010 al 2015 y que son materia de la acusación en este caso, su señoría. Eso sería, su señoría, respecto de la teoría del caso de la defensa. No, aquí hay uno. Muchas gracias, señoría. Bueno, por fin vamos llegando al final y yo solamente quiero rescatar o poner énfasis en algunas cuestiones. En primer lugar, nobleza obliga. Yo cometí un error en una interpretación que formulé respecto de lo que dice el inciso quinto del artículo 27. Y solamente voy a corregir aquella parte con la cual dije que, dada la redacción del artículo 27, letra A de la ley 19.913, solo podría aplicarse esta norma para las conductas de la letra A. La verdad es que la redacción del artículo es un poco confusa, pero yo cometí el error señalando que habría que excluir las conductas de la letra B. Retiro esa interpretación, no obstante lo cual mantengo mis dichos en cuanto a que la pretensión del Ministerio Público en orden a ampliar su imputación más allá de los delitos bases que son conocidos por la justicia militar, nos parece que, asilándose en una interpretación que por su parte ellos hacen respecto a este artículo, es infundada, dado que lo que dice este artículo solamente es que para poder conocer del caso de lavado de activos no es necesario más que acreditar la existencia de un hecho típico y ente jurídico, es decir, que no exista sentencia, pero nada más que eso. Eso es lo primero. Respecto de estos argumentos ya de cierre, nosotros entendemos que, como lo hemos intentado explicar, los hechos que se han imputado por los acusadores
son en relación a las conductas de doña Anita María Pinochet Rivec y de don Juan Miguel Fuentealba. No son típicos, no solamente por el hecho de no describir las conductas que están en las letras A y B del artículo 27 de la ley 19.913, sino que no son típicos porque no está acreditada la existencia de ningún delito base o aquel delito base que invocan ellos para sustentar la acusación. Lo acaba de decir mi colega. Aquí lo que se ha hecho es sostener que depósitos y pagos por caja son el delito de lavado de activos, y la verdad es que nos vemos en ello la descripción de ninguno de los verbos rectores del 27 letras A y letra B, ni ocultamiento, ni disimulación, ni actos de receptación, que son los que se describen en la letra B del artículo 27. Por otra parte, creemos que dado que el Ministerio Público ha sustentado su imputación en estos hechos que son atípicos, esto es depósito en efectivo y pagos por caja, el Ministerio Público se vio en la necesidad de ampliar su acusación trayendo a colación hechos que le permitieran de algún modo justificar una tesis que creemos que no es de recibo ni jurisprudencial ni dogmáticamente, que es la tesis famosa de la contaminación, muy aludida por el señor Álvarez en su exposición. De entrada, nos parece que la tesis de la contaminación no está recogida en los artículos 27, ni letras A ni letra B. Lo que hay es, en esa interpretación, es una idea de que todo dinero que ingresa al patrimonio de una persona proveniente de fuente ilícita transforma el patrimonio de las personas que son receptoras o que disimulan o que ocultan esos bienes de origen ilícito, todo en completo en un patrimonio que cualquier acto respecto al cual se ejecuten conductas que incidan en dicho patrimonio, todos esos actos son de lavado de activos. Aquello, como yo hice referencia a una cita del profesor Hernández Basualto, don Héctor, creemos que es una expansión contra ley, es una expansión que ni siquiera se encuentra en las tipologías de los lavados de activos elaborados por los organismos especializados. Creemos que tiene una contradicción grave la imputación del Ministerio Público y del acusador desde el punto de vista de que reclaman por un lado autonomía del delito de lavado, pero por otra parte lo anclan en un hecho que más bien corresponde a una etapa propia del desarrollo del delito base. Y al hacerlo así, por lo tanto, le niegan la autonomía. Yo lo explicité en cuanto cuando me tocó exponer con anterioridad, en el sentido de que ellos, a propósito de un depósito en efectivo o de un pago por caja, a partir de ahí entonces dicen ya se cometió el delito de lavado, no obstante que no hay ocultamiento, no hay disimulación y no se han efectuado actos de receptación sobre dichos bienes. Eso es negarle la autonomía al delito de lavado de activos. Eso es decir que no se requiere nada más que una supuesta acreditación que no se ha logrado en este juicio de un delito base. El Ministerio Público, por lo tanto, creemos que no ha pasado más allá de afirmar un hecho, pero no ha demostrado que ese hecho sea constitutivo de lavado y, por lo tanto, no ha probado el delito de lavado de activos. La prueba que ha traído a este juicio ha sido incapaz. Es más, no solamente ha sido incapaz de demostrar aquella conducta supuestamente de lavado, sino que se ha demostrado en este juicio que el Ministerio Público no quiso probarlo. Se negó a probar porque tenía las evidencias que hubiesen demostrado que no eran hechos constitutivos de lavado de activos. En
argumento o en el razonamiento de la policía, particularmente del señor Álvarez, es muy significativo lo que él dice en varias oportunidades en su testimonio. Él dice que el problema de los depósitos en efectivo es que después, hacia adelante, no se pueden trazar. Y la verdad es que la lógica del delito de lavado es al revés, porque el delito de lavado habla de bienes de origen ilícito, por lo tanto lo que había que trazar es hacia atrás, es el origen, determinar quién hizo esos depósitos, determinar quién hizo esos pagos. Y como ellos lo reconocieron, no lo investigaron, no lo tenían ahí. En otro orden de ideas, nos parece que hemos demostrado que el Ministerio Público pretende, con lo que ha hecho en este juicio y en sus alegaciones de clausura, pretende exceder su caso. Ya dijimos y abundamos en ello respecto de los temas de competencia, que son graves. Abundamos en el tema de que se imputan hechos que no pueden ser constitutivos de delito porque son hechos anteriores, incluso están en la acusación a que don Juan Miguel Fuentealba tuviera siquiera la posibilidad de contar con gastos reservados. Pero eso nos lleva a un problema grave de congruencia de la acusación. El Ministerio Público incluso ha hecho esfuerzos denodados por incorporar en sus alegaciones de clausura hechos que no forman parte del auto acusatorio y que además exceden con mucho, diría yo, la mayor parte, 5 hechos que no están contemplados en un auto de procesamiento que se dictó en el único tribunal competente para dictar o para conocer y juzgar los supuestos delitos bases. Eso hace entonces que incluso la pretensión de los acusadores exceda la legalidad procesal penal. Por otra parte, nosotros creemos que aquí en este juicio van a haber, hay problemas muy graves en relación a cuestiones que están previstas en la ley de lavado de activos y que dicen relación con la eventual imposición de una pena. En el artículo 27, inciso final, señala como límite para una eventual determinación de una pena que la pena aplicable por el delito de lavado jamás podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito. Y en realidad aquí es posible que el señor Fuentealba sea absuelto en esa imputación, pero además doña Anita María Pinochet Rivec no va a ser nunca condenada por el delito de malversación, nunca. ¿Cómo se va a regular esa pena? Hay un problema que es bastante grave. En relación a un tema que hizo valer el Ministerio Público respecto del valor de la costumbre, él fundamentó una alegación respecto de que aquí no podríamos dar por válido costumbre o determinados usos al interior del ejército. No obstante que admitió que podrían haber cuestiones de error de prohibición, es decir, el sujeto actuaba en la creencia de que estaba llevando a cabo una conducta lícita. ¿En virtud de qué? En virtud de quien le asesoraba, en virtud de quienes conocían el derecho y quienes le prestaban la asesoría respectiva. Él incluso habló de un tema de error de provisión como excluyente de la culpabilidad. Bueno, si se excluye la culpabilidad, ciertamente se excluye el delito. Pero la verdad sea dicha es que en rigor lo que aquí ocurrió y quedó demostrado es que yo creo que fue absolutamente clara la prueba para derribar esta creencia de que el señor Fuentealba había creado, como lo dijo el señor Álvarez, un sistema financiero para apropiarse de los bienes que provenían de gastos reservados. Quedó absolutamente claro que esa utilización fue una utilización que se hacía con muchos
mandos anteriores o desde muchos mandos anteriores, y cuando el señor Fuentealba asume la comandancia en jefe del ejército, la verdad es que ni siquiera dio instrucciones de modificar lo que ya se venía haciendo, Es en ese sentido en donde cobra relevancia lo que el señor Fuentealba hizo, es decir, no actuó ni diseñando un mecanismo, ni inventando una forma de utilización de los gastos reservados, y podríamos incluso decir que aquello quedó demostrado a través de las declaraciones de los testigos que tenían la administración concreta de esos bienes, particularmente el señor Jorge Cortés Díaz, que se desempeñó en la comandancia en jefe del ejército mientras el señor Fuentealba fue comandante en jefe como jefe de finanzas. Respecto de la alegación principal, y yo creo que esto es demostrativo de lo que nosotros hemos denunciado en torno a la pretensión del Ministerio Público y los acusadores. Ellos pusieron mucho énfasis en la prueba indiciaria. Ellos dijeron que aquí es admisible la prueba indiciaria. Y yo quisiera solamente hacer un alcance casi lingüístico. ¿Qué es un indicio? Dice la Real Academia que es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Es una señal de alerta, es un índice, es un síntoma, es una conjetura, es una sospecha. Ese es el caso del Ministerio Público. Y la demostración de que es así es cómo enaltecieron la necesidad de la prueba indiciaria para juzgar este caso. Al respecto, yo quisiera recurrir a lo que nos dice el profesor italiano Michel Tarufo, que cuando habla de los indicios, en primer lugar los ubica en una sección que es claramente una prueba que no es directa, es una prueba indirecta, pero además como una subespecie o como un componente de esas pruebas indirectas señala a las presunciones, los indicios, y no tienen el mismo valor, no tienen el mismo valor. En materia de indicio, dice, me voy a permitir citar, en una primera acepción típica de la doctrina menos reciente, indicio es sinónimo de presunción, de conjetura, en la medida en que indica el razonamiento del argumento mediante el que se vinculan dos hechos, extrayendo de uno de ellos consecuencias para el otro. En la segunda acepción, muy difundida, indicio se distingue de presunción, en la medida en que haría referencia a aquellos elementos de pruebas que, a pesar de que no carecen de eficacia probatoria, no presentan los requisitos exigidos por la ley para la utilización de las presunciones simples. Se trataría, por tanto, de algo parecido a las presunciones, pero más débil. Si es así, señoría, es confesado el propósito de los acusadores de que en este caso se condene a doña Anita María Pinochet Rivec y a don Juan Miguel Fuentealba sobre la base de indicios. ¿Qué indicios? Depósitos en cuenta corriente y pagos por caja que contaminan un patrimonio, que permiten después adquirir vehículos, que permiten después efectuar viajes, según la acusación, que permiten después adquirir inmuebles, que permiten, en fin, apropiarse de dineros que habrían provenido de los viáticos. Sin duda alguna, el trabajo de llevar a cabo inferencias por parte del tribunal, sin duda que es válido, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de sustentar solo en esos indicios una inferencia. Aquí nosotros hemos dado razones y hemos demostrado hechos que demuestran que la posibilidad de que los actos que se imputan,
que habrían contaminado ese patrimonio para llevar a cabo las operaciones posteriores, tienen o pueden tener y tuvieron un origen diferente. Yo no me voy a referir mayormente a la prueba que nosotros usamos y esgrimimos para refutar íntegramente todos los hechos vinculados a la imputación, salvo aquello, como lo dije en su momento, aquello respecto de los depósitos en cuenta corriente y los pagos por caja. La compraventa de automóviles quedó demostrado que era una imputación que no tenía sustento, lo de los viajes también, en la adquisición de inmuebles existe perfecta trazabilidad, y dado que esta tesis de la contaminación es la que guía la actuación de la Fiscalía, entonces la pregunta es, ¿existe la posibilidad de solo con un hecho que en realidad no habría necesitado más juicio que eso, mostrar las cartolas y mostrar los estados de cuenta, solo con eso condenar? No existe ninguna de esas posibilidades, porque a partir de ahí lo que cabía hacer y que no se hizo era investigar. Por lo tanto, esgrimir aquí que se puede condenar por indicios es reconocer que no se investigó, reconocer que el Ministerio Público no se comportó del modo objetivo en cómo se le exige, y es reconocer que no hay prueba para pasar de la presunción constitucional de inocencia a una demostración cabal de la culpabilidad. Finalmente, señorías, creemos que en este caso particular, el caso del Ministerio Público flota, o más bien, o sobre el caso del Ministerio Público, flota una sombra de sospecha no demostrada, flota una transformación de los imputados en sujetos a los cuales debe condenarse, no obstante que no existan los medios probatorios para acreditar su culpabilidad. Y a ese drama ha estado expuesto han estado expuestos tanto doña Anita María como don Juan Miguel desde hace más de 10 años. Creemos que aquí el sistema no puede operar sobre la base de la carencia de racionalidad, como si fuera Saturno devorando a su hijo en la imagen del cuadro de Goya. Eso es lo que aquí ha pasado. Se han transformado al matrimonio Fuentealba Pinochet en dos personas a las cuales se le imputa cualquier cosa, pero que ha resultado en este juicio demostrado que no es verdad. Por lo tanto, solicitamos para ambos la absolución por parte de este tribunal y la condena en costas respectivas. Eso es todo, señoría. Le pregunto, fiscal, ¿podemos seguir? Ya, pero vamos a hacer un receso de 15 minutos y luego seguimos con réplica. 11, 12, a más tardar. ¿Cuánto tiempo estima la réplica? Perdón.